El juicio ha llegado. Vivimos en el tiempo del fin. Solo falta que se termine de cumplir el juicio y luego Jesucristo va a volver. Y esto se proclamó y se está proclamando hasta el día de hoy en todo el mundo, de que el juicio de Dios ya llegó. Llegó en 1844. Desde entonces Dios está juzgando cada caso. Y mírenlo como dice aquí. Y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra y el mar y las fuentes de las aguas. En otras palabras, un llamado global a toda la humanidad, a todas las naciones, tribus, lenguas y pueblos. Vivimos en el juicio. El mismo año, el contraataque del diablo otra vez. Feliz sábado, queridos hermanos, amigos, visitas en este lugar. Es un privilegio poder compartir la palabra de Dios. Y hoy tenemos un tema muy importante. Es de uno de mis personajes favoritos. Me gusta tanto este personaje que a mi hijo le di ese nombre. Su segundo nombre de mi hijito es Daniel. Entonces, Daniel fue un profeta del Antiguo Testamento que vivió hace 2600 años. Daniel, el libro de Daniel, es como el Apocalipsis del Antiguo Testamento. No podemos entender el Apocalipsis si no entendemos el libro de Daniel. Daniel ha sido un personaje tan importante en mi vida porque yo también me convertí al Señor gracias a las profecías, porque yo vi de que todo lo que Dios había dicho se fue cumpliendo en detalle. Cada versículo, cada tiempo profético, todo se fue cumpliendo en la historia. Entonces, Daniel ha sido un personaje realmente impresionante. Les invito a todos a estudiar profundamente el libro de Daniel. Contiene hermosas historias de fe, historias de la antigüedad, pero también contiene muchas profecías que nos revelan la historia humana hasta el retorno de Jesucristo. Casi todo ya está cumplido en el libro de Daniel. Algunas pocas cosas están por cumplirse. Daniel, el profeta que recibió tan poderosas profecías de antemano, con siglos y milenios de antemano, Dios lo escogió a ese hombre para que a través de él escriba esas visiones y esos sueños que tuvo, para que todos nosotros, la humanidad entera que quiere leer la Biblia, pueda saber la verdad, los designios de Dios, los planes de Dios para la humanidad. Es impresionante lo que Daniel escribió acerca de la secuencia de diferentes imperios que iban a venir desde Babilonia, pasando por Medo Persia, Grecia, Roma, hasta el retorno de Jesucristo. Es impresionante cómo él vio la Edad Media, las tribus bárbaras que se levantarían después del colapso del Imperio Romano de Occidente en 476. Él vio que eran justamente 10 que iban a estar establecidas sobre el imperio cuando iba a colapsar el Imperio Romano. Él vio de que de entre ellos iba a surgir un cuerno pequeño, una potencia anticristiana que perseguiría, que cambiaría los tiempos y la ley de Dios, que se pondría en el lugar de Dios, que engañaría a la humanidad, que se sentaría en el templo de Dios como Dios, cambiando las leyes de Dios y persiguiendo a muchos hijos de Dios. Él vio el inicio del tiempo del fin. Imagínense, él vio a través de unas cadenas de tiempos proféticos que Dios le había dado con inicio y con final, cuando iba a comenzar el tiempo del fin. Él vio en las profecías el inicio del juicio celestial investigador para poder ver quiénes de nosotros pueden ser salvos y quiénes no. ¿Quiénes de nosotros podemos ir a ese mundo mejor que Dios ha preparado? ¿Quiénes pueden resucitar y tener la vida eterna? ¿Y quiénes lamentablemente en ese juicio donde se abran los libros, donde se abren todos los libros de la memoria de lo bueno lo que hemos hecho, de lo malo que hemos hecho, de lo oculto que hemos hecho? Y Dios toma en cuenta todo en un juicio justo,
fidedigno, en un juicio donde están millones de ángeles presentes mirando y observando la justicia de Dios. Y ahí en los libros viendo cómo se ha desarrollado la vida de cada uno de los seres humanos. ¿Se han arrepentido de sus pecados? ¿Han confesado sus pecados? ¿Han vuelto a la armonía con Dios? Y dice en su libro al lado de su pecado, perdonado. O dice ahí, rechazó la invitación de Dios, rechazó el llamado de Cristo, rechazó la posibilidad de cambiar su vida y la influencia del Espíritu Santo. Y finalmente dice ahí, lamentablemente no pidió perdón y no puede ser salvo. Todo el gran juicio celestial lo vio el profeta Daniel. Y no solo eso, él vio también en sus visiones, en sus sueños, el retorno de Jesucristo, que es después del juicio celestial. Vamos a verlo en unos instantes con versículos. Pero él vio muchas cosas más. Él vio el tiempo profético más largo. A él le fue entregado el tiempo profético más largo de la Biblia, de 2300 tardes y mañanas. 2300 días, que en profecía bíblica se convierten en años. Él recibió las profecías de los 1260, de los 1290, de los 1335. Él recibió la profecía de las 70 semanas. Dios le confió ese conocimiento profético en sueños y en visiones al profeta Daniel. Recuerdan que él era leal y fiel a Dios. Él prefería morir antes de ser desleal a Dios. Él prefería morir antes de desobedecer a Dios. Tenía esa lealtad. Él amaba a Dios. Era un hijo de Dios muy ejemplar. Y Dios dijo, a este joven le voy a dar estos sueños, estas visiones acerca del futuro, para que él los escriba, para que luego todos los que lean luego el libro de Daniel a lo largo de los siglos y los milenios puedan conocer los designios de Dios. Él vio en la profecía de las 70 semanas el año cuando Jesús iba a venir como Mesías. El año cuando Jesús iba a ser bautizado en el Jordán por Juan. Él vio en la profecía y Dios le dio el año cuando Cristo iba a morir en la cruz. También él recibió el año cuando el evangelio iba a ir a los gentiles. Y cuando iba a haber el primer mártir de la cristiandad. Y cuando Dios iba a decidir, a partir de ahora el evangelio también va a todo el mundo gentil y pagano. La expansión del evangelio para que todo el mundo conozca la palabra de Dios, la voluntad de Dios, el plan de salvación. Él vio también en sus profecías, en sus sueños que Dios le había dado, de que luego, después de la muerte de Cristo, más adelante iba a haber la destrucción del santuario, la destrucción de Jerusalén, la dispersión de los judíos a todo el mundo. Él vio todas estas cosas y muchas más. En el tema anterior, que tuve el privilegio de estar aquí, en Daniel 11, versículos 40 al 45, vimos también cómo él recibió el conocimiento profético de lo que iba a pasar a partir del momento del tiempo del fin hacia el retorno de Jesucristo. Lo vimos en detalle. Oh, el profeta Daniel, realmente impresionante, impactante. Yo les invito a abrir el libro de Daniel y veamos juntos en el capítulo 7. Busquen conmigo Daniel capítulo 7. Aquí hay una escena que se repite 3 veces. Es una escena donde Dios habla de que surgiría un poder malvado llamado el cuerno pequeño, que surgiría de la bestia. Luego dice que iba a haber un juicio, Dios iba a hacer un juicio celestial. Y luego dice de que después de ese juicio celestial, esta potencia terrenal malvada iba a ser destruido. Y luego dice que después los santos del Altísimo recibirían el reino eterno.
El reino eterno de Dios que estamos esperando. Un reino celestial. Ya no estos reinos terrenales, humanos, malos e injustos, tiránicos. No, un reino celestial de Dios. Veamos la historia, cómo se repite aquí. Miren, en Daniel capítulo 7, versículo 8. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí otro cuerno salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. He aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Luego vamos a ver que esas grandes cosas que hablaba eran blasfemias. No era una potencia buena, era una potencia bélica, porque también a otros cuernos, a otros reyes derribó a través del derramamiento de la sangre, estableciéndose como poder. Pero después de describir a este cuerno que surge entre los 10, dice, el enfoque va al cielo, versículo 9, estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia, su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Aquí vemos una escena del inicio del juicio celestial, donde el anciano de días se sienta, los libros son abiertos, el juez se sienta, millones y millones de ángeles observando, y comienza el juicio allá en el cielo. Nuevamente, la escena baja a la tierra en el versículo siguiente, versículo 11, y dice, yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno. Miraba hasta que mataron a la bestia y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. Porque ese cuerno había surgido de esa bestia. Y miren cuál es su fin después del juicio. Primero, este cuerno hace barbaridades. Luego Dios instala un juicio celestial. ¿Un juicio para qué es? Para analizar y luego para decretar cosas. Y luego el cuerno pequeño y la bestia son destrozadas. Ahora vamos en el mismo capítulo, la misma historia, un poquito más allá. En el versículo 21, yo veía que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. Oh, es una potencia malvada. Él persigue a los santos del Altísimo. ¿Pero hasta cuándo? Hasta que vino el anciano de días y se dio el juicio a los santos del Altísimo. O la misma escena, cuerno pequeño hace sus barbaridades, sus persecuciones, porque Dios interviene. Entonces dice aquí, el juicio se da, el anciano de días se sienta, y luego dice, en el versículo 22, y luego llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. Hay un orden muy claro que se repite una y otra vez. Veámoslo una vez más. En el versículo 24 habla otra vez de los 10 cuernos y del pequeño cuerno que se levanta, el cual derriba a otros 3 reyes. El versículo 25 dice de sus diferentes barbaridades que comete. Hablará palabra contra el Altísimo, es decir, blasfemia. Y no solo esto, a los santos del Altísimo quebrantará. Una vez más describe su acción medieval de persecución de los hijos de Dios. Luego el versículo dice, pensará en cambiar los tiempos y la ley, porque este poder se atreve a oponerse al Dios creador diciendo, yo voy a cambiar tu ley, yo voy a cambiar las leyes que Dios ha establecido y voy a imponerlos a la humanidad. ¡Qué impresionante! Y luego dice que Dios le da un tiempo profético asignado, allá en el versículo 25. Serán entregados en su mano, ¿quiénes? Los santos del Altísimo que son quebrados. Serán entregados en su mano de este cuerno pequeño hasta tiempos y medio tiempo. Oh, Dios en su misericordia, con siglos de anticipación, dijo, esta persecución cruel de esta potencia de cuerno pequeño blasfemo, que cambia las leyes de Dios,
Va a durar solamente tiempo, tiempos y medio tiempo. Ahora, ¿qué pasa después de este tiempo profético? Versículo 26. Pero se sentará el juez nuevamente. Después del actuar de este cuerno profético, ahora sí con su tiempo asignado de los 3 tiempos y medio, que ahorita vamos a ver lo que significa, durante los cuales persigue cruelmente a los hijos de Dios, después dice, se sienta el juez. Y se da la escena que hemos visto antes, donde el anciano de Dios se sienta, los libros se abren, millones de ángeles. ¿Y qué pasa después de esa escena? ¿Recuerdan? Destrucción del cuerno pequeño, destrucción de la bestia. Y aquí vuelve a aparecer. Pero se sentará el juez y le quitarán su dominio al cuerno pequeño para que sea destruido y arruinado hasta el fin. Y luego dice nuevamente, y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno. Amén. Daniel nos da la misma historia en un capítulo 3 veces. Actuar del cuerno pequeño durante su tiempo profético establecido. Dios inicia el juicio celestial. Después la bestia y el cuerno son destruidos y finalmente los santos, los hijos de Dios, recibirán el reino. Claro, como el agua. Entonces, Dios nos da luz. En el versículo 25 lo dijo a Daniel, que esta persecución medieval duraría 3 tiempos y medio. Ahora, en la profecía bíblica, un tiempo equivale a un año. 2 tiempos equivalen a 2 años. Medio tiempo equivale a medio año. Estamos hablando de 3 años y medio. Ahora, en la profecía bíblica, en las historias bíblicas, un año tiene 360 días. Ahora, si ustedes agarran en sus calculadoras 360 por 3 y medio, porque son 3 años y medio, llegan al número 1260. Ustedes ahí con sus celulares, con su calculadora, calculen mientras que sigo hablando. 360 por 3.5, 3 años y medio. 1260 días que se convierten en 1260 años. Porque en la Biblia hay un principio para las profecías bíblicas. Ese principio es día por año, día por año. Eso aparece en varios versículos del Antiguo Testamento, pero les quiero decir dónde se originó esto. La primera vez donde Dios aplicó el principio en tiempo profético para decidir día equivale a un año en tiempo profético fue cuando el pueblo salió de Egipto. El pueblo hebreo estaba en Egipto 430 años, luego salió, Dios permitió el derramamiento de las plagas, Dios salvó al pueblo de Egipto, Dios hizo que el ejército de los egipcios sea destruido, abrió el mar, cruzaron el mar, luego llegaron hasta Canaán, a la tierra que Dios les había prometido, donde iba a fluir leche y miel, que Dios les había dado como promesa. Luego llegaron ahí, eran varios millones, habían cruzado el desierto, acaban de salir de Egipto, habían visto los grandes milagros de Dios. Y entonces, ¿qué pasa? Envían 12 espías. Y los 12 espías fueron a ver la tierra de Canaán. Y después de 40 días vuelven. Y 10 de los 12 espías dicen, no vamos a poder entrar. Los enemigos son demasiado grandes, son demasiado fuertes, tienen ciudades fortificadas, tienen gigantes, tienen ejércitos. Y nosotros somos un grupo de hombres, mujeres, niños, ancianos, esclavos que acabamos de salir en libertad, no tenemos armas, no podemos. Pero había 2 espías que dijeron que sí. Y esos 2 espías con mucha fe dijeron, claro que podemos, porque Dios ha dicho. Tengamos fe en la palabra de Dios. Miren cómo Dios nos ha guiado. Miren cómo Dios ha hecho caer las plagas. Miren cómo Dios ha abierto el mar. Miren cómo Dios ha destruido el ejército egipcio. Miren cómo Dios nos ha llevado a la frontera de Canaán. ¿Acaso Dios nos va a abandonar ahora? ¿Acaso no va a cumplir su promesa? Claro que podemos.
Pero ¿qué pasó con estos dos, Josué y Caleb? Los querían matar, los otros 10 y todo el pueblo los quería matar a estos buenos dos fieles hijos de Dios. Porque el pueblo se puso del lado de los 10. Les pregunto, ¿la mayoría tiene siempre la razón? No. La razón está en la fe, muchas veces en la minoría. En la fe, en la palabra de Dios. Y entonces, ¿qué pasó? Dios intervino y Dios les dijo, ¿saben qué, hijitos hebreos? Porque ustedes estuvieron 40 días descubriendo la tierra de Canaán. Ahora van a estar 40 años en el desierto. Y toditos ustedes van a morir en el desierto. Toditos ustedes por su falta de fe no van a entrar en Canaán. La siguiente generación va a entrar, pero ustedes nomás ahí en la frontera, en el desierto van a estar. Oh, qué tremendo castigo por la falta de fe, la incredulidad. Y entonces Dios dijo, día por año. 40 días estuvieron ahí, ahora les digo, 40 años estarán en el desierto, día por año os lo he dado. Y ahí se grabó en la memoria de los hebreos que cuando Dios habla en tiempo profético del futuro y dice día, ellos saben, esto se refiere a años. Entonces Daniel sabía muy bien, los 1260 días son 1260 años. Los 1290 días son 1290 años. Los 1335 días son 1335 años. Los 2300 tardes y mañanas, que son días, porque la Biblia dice en Génesis, fue la tarde y la mañana un día. Los 2300 días se convierten en 2300 años. Entonces él sabía muy bien, estas profecías son para largo plazo. Imagínense, un ser humano ¿cuántos años vive? 60, 80, 100 si es que llega a ser ancianito. Imagínate que Daniel recibió profecías que abarcarían más de 1000 años, más de 2000 años. ¡Wow! Es impresionante, ¿no? Él sabía, eso es para largo tiempo. Vamos a verlo juntos. Miren, antes de seguir adelante, Daniel 7, versículo 25, los santos del Altísimo iban a ser entregados en sus manos del cuerno pequeño por tiempos y mitad de un tiempo, por 1260 años. ¿Y saben cuándo comenzó eso? Comenzó en Daniel 7 con la señal de la destrucción de los 3 reyes que tuvo que eliminar el cuerno pequeño para sentarse en el trono del mundo y comenzar a gobernar. Y Daniel 7 nos habla en el versículo 8 de cuerno pequeño, el cuerno pequeño que salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Y lo mismo dice un poquito más allá, cuando en el versículo 20 dice, tenía deseo de saber acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza esta bestia, y del otro, del cuerno pequeño que había salido, delante del cual habían caído 3. Y un poquito más abajo lo vuelve a repetir una vez más. El versículo 24, los 10 cuernos significan que de aquel reino de Roma imperial se levantarían 10 reyes, las tribus bárbaras. Tras ellos se levantará otro, el cuerno pequeño, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará. Históricamente fueron los erulos, los vándalos y los ostrogodos que fueron destruidos por el cuerno pequeño. El cuerno pequeño complementa la transición histórica y profética de Roma imperial, donde gobernaban los cesares, los emperadores, a Roma cristiana papal, donde iban a gobernar los obispos de Roma, los papas. Porque el obispo de Roma se sentó en el mismo trono donde antes habían estado sentados los emperadores romanos del Imperio Romano. Entonces, había 3 en oposición, 3 que se oponían y que estaban justo asentados en Italia y al norte de África, justo al lado de Italia, que eran los erulos, los vándalos y los ostrogodos, y no permitieron que el obispo de Roma surja al poder. Entonces él recibió apoyo
de parte de los emperadores romanos de Oriente, de Zenón, de Justiniano. Ellos enviaron sus tropas, ellos enviaron sus ejércitos para destrozar y liberar al obispo de Roma de Italia. Y lo lograron. Fueron destrozados erulos, vándalos, ostrogoros. Y entonces el último de los tres fue arrancado en el 538. En el año 538, es ahí donde se estableció en el trono del mundo medieval el obispo de Roma y es donde comienzan a correr los 1260 años. Ahora, otra vez a su calculadora. 538 más 1260. Porque eso es el tiempo asignado. Eso es todo el tiempo de la Edad Media, donde Roma con su Santa Inquisición mató durante siglos a millones de cristianos. A ver, ¿a dónde nos lleva? 538 más 1260 años. Nos lleva a 1798. ¿Qué pasó en ese año? 1798 se dio un fenómeno, la Revolución Francesa. Y ahí había un hombre, el general Napoleón. ¿Escucharon de Napoleón? Napoleón quiso conquistar el mundo, pero él era un francés, y él vio, hay un poder ahí que ya está gobernando hace más de 1000 años. Roma papal. Si yo quiero tener el poder del mundo, tengo que destronar a este otro. Así que él envió sus ejércitos y sus soldados y los llevó a Italia, a Roma, entraron y lo tomaron preso al Papa Pío VI. Lo pueden buscar toda la historia. Y de repente Papa Pío VI fue llevado preso, fue llevado a Francia y murió en Francia en el exilio. Y el poder de los 1260 años fue quebrado. Proféticamente esto era la herida mortal. Pero entonces la Revolución Francesa era un momento muy importante en la historia bíblica y profética, porque Dios había dicho, serán entregados en su mano del cuerno pequeño, para que los pisotee, para que los persiga, para que haga todos esos abusos y crímenes, pero tendrá un límite, la paciencia de Dios tiene un límite, hasta 1798. Y dice el versículo 26, pero se sentará el juez y le quitarán su dominio. ¡Ah, qué interesante! Aquí nos indica proféticamente de que el juicio celestial tuvo que haber comenzado después de 1798. Porque viene uno después del otro. Muy interesante. Aquí ya nos da una pauta histórica profética para saber ¿cuándo iba a comenzar? Pero iremos ahora al inicio del tiempo del fin. Vengan conmigo, Daniel capítulo 12. Daniel capítulo 12. El capítulo se llama el tiempo del fin. Y a Daniel se le dice en el versículo 4 lo siguiente. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro, este libro de Daniel, hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí allá y la ciencia aumentará. Ahora el ángel le dice en la visión a Daniel, Daniel, cierra y sella el libro de Daniel. Pero luego vamos a ver que no es todo, sino una parte nomás. Hasta el tiempo del fin. Y cuando llegue el tiempo del fin, tu libro va a ser abierto. Los sellos van a ser retirados y la gente lo va a entender. Porque hasta ahí quizás no lo van a entender porque es demasiado antes. Quizás la gente, siglos antes del tiempo del fin, pueda leer las palabras, pero no entenderlas, porque fueron escritas para el tiempo del fin. Ahora, ¿cuándo comenzó el tiempo del fin? ¿Cuándo se retiraron los sellos de Daniel? ¿Cuándo el libro fue abierto? Versículo 6. Y dijo uno al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, ¿cuándo será el fin de estas maravillas? Oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo y juró por el que vive por los siglos que será por tiempo
tiempos y la mitad de un tiempo. Y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. ¡Wow! Aquí nos pregunta Daniel, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Cuándo será el inicio del tiempo del fin? ¿Cuándo se van a retirar los sellos? ¿Cuándo se va a entender estas profecías? Y dice, está cerrado hasta el tiempo del fin. Y ahora nos indica que uno se para sobre las aguas del río y levanta sus dos manos al cielo y jura por el que vive por los siglos, por Dios Padre, y da la respuesta. Será por tiempos y la mitad de un tiempo. O el mismo tiempo que acabamos de ver en Daniel 7:25, el tiempo asignado al cuerno pequeño para perseguir a los santos en la Edad Media, que llegó a 1798. Y aquí lo confirma. Será por tiempos y medio tiempo. Y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, ¿por qué? Porque estaban bajo persecución durante esa época, pero ahora se acaba su persecución, entonces estas cosas serán cumplidas. El tiempo del fin comenzó al cabo de los 3 tiempos y medio en 1798. En 1798, al inicio de la Revolución Francesa, cuando el cuerno pequeño recibió su herida mortal y sus 1260 años acabaron y acabó la persecución, es ahí donde comenzó el tiempo del fin proféticamente. Desde entonces vivimos en lo que la Biblia dice el tiempo del fin. Vivimos hace 200 años, un poquito más, en el tiempo del fin. Ahora, si vemos la historia humana en su contexto, son como 6.000 años ya desde la creación hasta hoy. Y si analizamos 200 años aquí al final y 5.800 años por delante, nos damos cuenta, estamos en la recta final, estamos allá en el tiempo del fin. En el tiempo donde la humanidad ha aumentado tanto en conocimiento, como dice el mismo versículo, Daniel 12, versículo 4, muchos correrán de aquí a allá y la ciencia aumentará. La ciencia aumentó de tal manera en esos últimos 200 años. Revolución industrial, invento de la electricidad, invento del internet, invento de aviones, invento de trenes, de coches, de todo lo que hoy en día vemos. Ahora estamos ya en inteligencia artificial, hemos llegado. La medicina avanzó, todas las áreas, todo avanzó. Pero ¿saben qué? También avanzó el conocimiento de la palabra de Dios. También aumentó el conocimiento de las profecías para entender. Entonces, vamos a Daniel capítulo 8. Miren ahora cómo esto se va completando la imagen de todo lo que estamos viendo. Daniel 8 nos habla en el versículo 10 nuevamente de este cuerno pequeño y que iba a destruir a los hijos de Dios. Parte del ejército y de las estrellas echó por tierra y los pisoteó. Y Dios y el cielo no son indiferentes al sacrificio humano, al dolor nuestro, dice el versículo 13. Oía un santo que hablaba, otro de los santos que preguntó a aquel que hablaba, ¿hasta cuándo durará la visión del continuo y la prevaricación asoladora, entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados? ¿Cuánto tiempo? ¿Hasta cuándo será esto? Que los hijos de Dios serán pisoteados, perseguidos, destrozados. ¿Hasta cuándo? Nuevamente, quiero saber un tiempo. Quiero saber un tiempo. Y entonces viene la respuesta. Él dijo, hasta 2300 tardes y mañanas. Luego el santuario será purificado. Aquí recibió la respuesta. Todo este abuso de continuo que iba y la prevaricación asoladora, a los cuales era entregado el santuario y el ejército, como dice el versículo 13, para ser pisoteados. Todo esto tendría fecha límite, 2300. Dios no permitiría más. Y entonces, ¿cómo quedó Daniel frente a esta situación? Dice el versículo 15, aconteció que mientras yo, Daniel, consideraba la visión y procuraba comprenderla,
Él quería entenderla. ¿Qué significa esto? ¿Qué es esto del continuo? ¿Qué es esto de la prevaricación asoladora? ¿Qué es esto del ser pisoteado? ¿Qué es esto de los 2300 tardes y mañanas? ¿Y qué es esto del santuario que será purificado? Daniel estaba ahí queriendo entender las profecías que a él mismo le habían sido dadas en sueño, en visión. Vino, dice, un ángel, versículo 16. Oí una voz de hombre entre las riberas de Ulai. Gritó y dijo: Gabriel, enseña la visión. Porque Dios, cuando da una visión, también da la explicación. Dios no nos deja en tinieblas. Dios no nos va a dar una visión para que luego no la podamos entender. No haría ningún sentido. Por eso Dios envía al ángel Gabriel a enseñarle. Vino luego cerca de donde yo estaba. Con su venida me asombré. Me postré sobre mi rostro. Pero él me dijo: entiende, hijo de hombre, porque la visión es para el tiempo del fin. Oh, ¿qué está diciendo? Que la visión de las 2300 tardes y mañana es para el tiempo del fin. ¿Y cuándo comenzó el tiempo del fin proféticamente? 1798. Así que la cuestión de las 2300 tardes y mañanas tiene que ser en el lapso de 1798 en adelante, porque ahí comienza el tiempo del fin. Ahí tiene que ubicarse el cumplimiento. Y entonces le dijo a Daniel: Daniel, tú no vas a entender porque eso es para el tiempo del fin y esto está cerrado y sellado hasta el tiempo del fin. Recién en 1798 se van a retirar los sellos de esto, se va a abrir el conocimiento de esto y recién las personas, los hijos de Dios que vivan después de 1798 van a poder entender esto, lo que tú ahora estás escribiendo con miles de años de anticipación. Y Daniel ahí estaba, mientras dice el versículo 18, mientras él hablaba conmigo, caí dormido en tierra sobre mi rostro. Él me tocó, me hizo estar en pie. Y dijo: he aquí, yo te enseñaré lo que ha de venir al fin de la ira, porque esto es para el tiempo del fin. Y entonces le da de la visión que él había recibido en el capítulo 8, la descripción y la interpretación de los demás elementos, menos del elemento del tiempo. Porque él había visto en la visión un carnero, él había visto un macho cabrío y él había visto el cuerno pequeño. Y él había visto que había unas luchas entre estos poderes y recibe la interpretación en el versículo 20. En cuanto al carnero que has visto, que tenía 2 cuernos, estos son los reyes de Media y de Persia. Ok, ahora Daniel entendía ya esa parte. Oh, el carnero, Medo Persia. Versículo 21, el ángel le dice: y el macho cabrío que viste en tu visión es el rey de Grecia. Oh, entonces él ya entendió. El cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero. Entonces él entendió: oh, aquí está el carnero, Medo Persia, que está siendo atacado por el carnero Grecia. Grecia conquista Medo Persia y luego se levanta el cuerno pequeño, Roma, porque luego viene la descripción del cuerno pequeño, del reinado de esa siguiente fuerza y potencia que conquista ya a Grecia, que es Roma, en sus diferentes fases. Y entonces, después de describir harto tiempo, varios versículos, hasta el versículo 25, el cuerno pequeño, llegamos al versículo 26. Y Daniel solamente recibe una mención, pero ninguna explicación. La visión de las tardes y las mañanas, las 2300, que se ha referido es verdadera. Tú guarda la visión porque es para muchos días. Para muchos años, 2300 años. Y yo, Daniel, quedé quebrantado y estuve enfermo algunos días. Cuando convalecí atendí los negocios del rey, pero estaba espantado a causa de la visión y no la entendía. ¿Qué es lo que no entendió la visión? La visión tenía 4 elementos. Macho carnero, macho cabrío, cuerno pequeño, 2300. Recibió la explicación del carnero, Medo Persia, del macho cabrío, Grecia, del cuerno pequeña, la potencia romana, pero no recibió descripción y comprensión del detalle del tiempo de los 2300. ¿Y por qué no recibió él de eso una información mayor? Porque el ángel ya le había dicho en el versículo 16,
cuando vino Gabriel en el versículo 17. Entiende, hijo de hombre, porque esta visión es para el tiempo del fin, lo correspondiente a los 2300. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Volvemos a Daniel capítulo 11. Disculpen, Daniel capítulo 12. Cuando Daniel estaba en esa situación, queriendo comprender esos tiempos proféticos para el tiempo del fin, y en el versículo 6, él vio a un varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río. Y este varón, versículo 7, levanta sus dos manos al cielo y jura por el Altísimo Dios, Padre. Y da un juramento solemne cuando iba a comenzar el tiempo del fin y el fin de la dispersión del pueblo santo, que nos catapulta a la Revolución Francesa en 1798. Entonces dice el versículo 8, y yo oí, mas no entendí. Nuevamente Daniel está, quizás como algunos de nosotros estamos, quiero entender, siento que es algo importante, siento que es algo trascendental esto afecta a la humanidad, esto afecta la historia, esto afecta a mi vida, porque se trata aquí del tiempo del fin, de las profecías de Dios. Daniel quería entender. Otra vez le dice en el versículo 8, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Yo quiero entender. Antes de seguir adelante, ¿saben quién es el que está parado sobre el agua con las dos manos haciendo el solemne juramento? Es nadie más y nadie menos que Jesucristo. Les pregunto, ¿a quién en la Biblia han visto en otro lugar caminando sobre el agua? Solo a Jesucristo, ¿no? Y aquí aparece el varón vestido de lino, de blanco, de pureza. Y él da el solemne juramento en nombre de su Padre, diciendo cuándo comenzaría el tiempo del fin. Recuerden que Jesús ya se había presentado a Daniel un poco antes en el libro, cuando los amigos de Daniel estaban en el horno de fuego, y ahí apareció un cuarto, junto con ellos en las llamas, y no se quemaron. Dios intervino milagrosamente para salvar a sus hijos, y ese cuarto tenía aspecto al Hijo de los hombres, al Hijo de Dios. Era Jesucristo. Jesús era amigo de Daniel, porque fue él también que le inspiró estos sueños, estas visiones. Y ahorita vamos a confirmar de que se trata de Jesús, pero ya lo estoy adelantando. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Versículo 9. Él respondió, anda Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Daniel, tú no vas a entender todo, porque eso es para la gente que va a vivir de 1798 en adelante. Esta cuestión de los 2300 tardes y mañanas, que tiene que ver con la purificación del santuario, de Daniel 8:14. Pero le da un poco de luz y le dice, muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Oh, ¿cuándo ocurre esto? ¿Cuándo ocurre que alguien es limpiado, emblanquecido y purificado? Esto ocurre en el contexto del juicio. Porque en el contexto del juicio ocurren estas cosas. Y dice, y los impíos procederán impíamente. Aquí nos habla de decisiones. Habla de decisiones que se toman en juicios. De que uno será justo y santo. ¿Por qué? Porque decidió entregar su vida a Dios. Y otro seguirá impíamente en el pecado, en la basura de este mundo, porque decidió hacerlo así. Versículo 11. Desde el tiempo que se ha quitado el continuo. Esto ya hemos estudiado en un tema pasado. Desde el tiempo que se ha quitado el continuo, que fue en el año 508, cuando el continuo, que es el paganismo, fue quitado porque fue reemplazado por el cristianismo. Y puesta la abominación desoladora, lo que hemos visto antes también, ¿hasta cuándo durará la visión del continuo y la desoladora?
destruyendo la abominación desoladora, destruyendo y pisoteando. Aquí está el mismo contexto y nos da un tiempo profético. Habrá 1290 días, pero bienaventurado el que espere y llegue a los 1335 días. Aquí Dios le da un poco de luz a Daniel y le dice, desde el tiempo que se ha quitado el continuo. La palabra sacrificio pueden borrar porque no hay en la Biblia. Es una confusión en la traducción que no está en el original y que oscurece la comprensión. El continuo, lo hemos estudiado en temas anteriores, es una descripción del continuo paganismo que existió durante milenios. Desde Babilonia era pagana, Medo-Persia era pagana, Grecia era pagana, Roma era pagana, las 10 tribus bárbaras eran paganas, hasta que ellas comenzaron, bajo los francos, en el año 508, a someterse al obispo de Roma. Y Clodoveo se bautizó con todos sus miles de soldados al obispo de Roma, a la Iglesia Católica Romana, y los francos, la tribu, que hoy en día es Francia, llegó a ser una y la primera de las 10 tribus que se convirtió al catolicismo romano. Es ahí donde el continuo es quitado porque es ya reemplazado por otra cosa. Lo que continuamente durante milenios estaba ahí es reemplazado por otra religión, por otro elemento, por la iglesia cristiana. Pero lamentablemente la iglesia cristiana apóstata, la iglesia cristiana desviada de Dios, la iglesia cristiana que cambia la ley de Dios del sábado al domingo y muchas otras cosas más. La iglesia cristiana que durante siglos persiguió a los hijos de Dios en la Inquisición. La iglesia cristiana que dijo ser Dios en la tierra y se puso como juez. Entonces, miren qué interesante. Desde el tiempo que se ha quitado el continuo, 508, y puesta la abominación desoladora, habrá 1290 días y bienaventurado al que llegue a los 1335 días. Y si volvemos a Daniel 8 y lo ponemos en el contexto, es muy fácil la comprensión. Daniel 8, el versículo 13. ¿Hasta cuándo durará la visión del continuo y la prevaricación asoladora, entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados? Y dijo la respuesta, hasta 2300 tardes y mañanas. Hasta ahí, no más. Es decir, tiene que terminarse los 1290 y los 1335 antes que se cumplan o en el cumplimiento de los 2300. Es lo que está diciendo aquí. Y ahora la pregunta es, ¿hasta dónde llegan estos 2300? Ya hemos hablado mucho de los 1260 que llegan a 1798 y que inician el tiempo del fin. Y en ese momento los libros son abiertos, el sello es retirado, la comprensión del libro de Daniel comienza para ahora sí entender los 2300 tardes y mañanas. Y eso es lo que describe en Apocalipsis capítulo 10. Vengan conmigo. Apocalipsis capítulo 10. El ángel con el librito. Vi descender del cielo a otro ángel. Ángel, por si acaso, significa mensajero. Cuando dice ángel, no necesariamente tiene que ser un ángel. Tú puedes ser un ángel si tú eres un mensajero. Ángel significa mensajero. Puedes ser un ángel con alas. Tú puedes ser un ángel en este contexto de ángel, de mensajero, si tienes un mensaje de Dios. Pero aquí ahora es presentado Jesucristo como mensajero divino, que viene con un mensaje. Por eso Él es presentado como un ángel, como un mensajero. ¿Y qué mensaje trae? ¿Qué dice el versículo 1? En primer lugar, Él está envuelto en una nube. Les pregunto, ¿eso es uno de los símbolos de Jesús, sí o no? Sí, cuando Jesús se fue al cielo, se fue envuelto en una nube. Y los discípulos dijeron, y así volverá. El hecho de que Jesús está envuelto en una nube refuerza y confirma esto. ¿Qué más dice? Él tiene el arco iris sobre su cabeza. Oh, el arco iris es la señal del pacto, del diluvio.
El arco iris está también alrededor del trono de Dios. El arco iris está alrededor del rostro, de la cabeza de Cristo, su pacto para con la humanidad. Y luego que dice, su rostro era como el sol. La Biblia dice que Jesús, su rostro resplandece como el sol por la pureza y la santidad que Él es. Y dice, sus pies como columnas de fuego. Y si ustedes van a Apocalipsis capítulo 1, van a ver que en la visión que Juan recibe de Jesús, Jesús está justamente con la misma descripción, con las piernas de hierro, con las piernas y la columna de fuego. Y dice, ahora algo muy importante, versículo 2. Tenía en su mano un librito, ¿qué cosa? Abierto. Y puso su pie sobre el mar, el derecho, y la izquierda sobre la tierra. Un mensaje universal para toda la humanidad. Un libro abierto. ¿Qué libro será? Y dice, y clamó a gran voz. Dice el versículo 5. El ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo, una, porque en la otra tiene el libro, y juró por el que vive por los siglos de los siglos. Es la misma escena de Daniel 12, pero en Daniel 12 era al inicio, cuando Cristo hizo el juramento, y esto ahora es al final del tiempo profético de los 1260, cuando ya se cumple. Y una vez más, 1260 años después, Jesucristo se presenta ante su Padre con un solemne juramento. Esta vez no con las dos manos en el aire, esta vez con una, porque con la otra tiene un libro abierto. Ahora les pregunto, ¿cuál libro abierto tiene? El libro de Daniel. El libro que fue sellado y cerrado en Daniel capítulo 12. El libro del cual hizo un solemne juramento que tardaría 1260 años, y cuando se acabe la dispersión del pueblo santo, ahí comienza el tiempo del fin, ahí el libro se desata, ahí los sellos se retiran, y a partir de entonces puede haber la comprensión de los 2300 tardes y mañanas, la comprensión del santuario que es purificado. Y entonces vemos aquí la escena de Jesús, que una vez más jura por su Padre, que tiene el libro abierto, el libro de Daniel, porque es el único que puede ser, porque está en el contexto directo. ¿Y qué dice en el versículo 6 al final? ¿Qué es lo que jura? ¿Qué es su juramento? Él jura por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, el creador, el que creó la tierra y las cosas que están en ella, el mar y las cosas que están en él. ¿Puede haber un juramento más grande y más solemne? No creo. Y también expresado por este personaje. ¿Y cuál es su dicho? ¿Qué es lo que él dice? Que el tiempo no sería más. En otras palabras, comenzó el tiempo del fin. Ahora comenzó el tiempo del fin. Ya no hay tiempo profético. Las profecías todas se cumplieron y ahora todo se cumplió. Y ahora escuchen la historia que pasó, porque ahora nos revela en el versículo siguiente, en el versículo 8. La voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo: ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel, que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. En otras palabras, agarra ahora este libro abierto de Daniel, el que fue cerrado y sellado para el tiempo del fin. Ahora está abierto. Ahora agárralo. El tiempo ya no hay, ahora es tiempo del fin. Y entonces dice: ábrelo. Yo fui al ángel, versículo 9, diciendo que me diese el librito. Él me dijo: toma y cómelo. Te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí. Ahora, comer el librito significa devorarlo en el sentido de estudiarlo, analizarlo, profundizarlo, escudriñarlo, para entenderlo. Eso no significa literalmente comérselo, significa estudiarlo, dedicarse,
en oración: Dios, hazme entender lo que aquí tú estás revelando para el tiempo del fin, lo que habías tenido cerrado y sellado durante tanto tiempo. ¿Y cuál iba a ser la reacción de aquellos que iban a estudiar? Primero iba a ser dulce como la miel en tu boca, pero luego dijo: cuando lo hubo comido, amargó mi vientre. ¿Qué pasó? Ahora les voy a contar la historia de los mileritas. En 1798, Dios retiró el sello del libro de Daniel para la comprensión de la profecía más larga de la Biblia, de los 2300 tardes y mañanas, que llega al tiempo del fin. Nadie lo pudo entender antes, pero en 1798 en adelante hubo hijos de Dios en diferentes partes del mundo. Eso fue hace 220 años atrás más o menos, y que comenzaron a estudiar como nunca antes las profecías y el libro de Daniel. Y ahí llegó a haber un hombre que se llamaba Guillermo Miller. ¿Escucharon hablar? Guillermo Miller. ¿Y saben lo que él descubrió? De que los 2300 tardes y mañanas llegarían al año 1844. ¿Y cómo llegó a eso? ¿Cómo llegó a eso? Entonces, llegó a eso. Vamos al libro de Daniel. Libro de Daniel, capítulo 8. En Daniel capítulo 8 había la profecía de que iba a haber un tiempo profético, en el versículo 14, de 2300 tardes y mañanas, que llegaría hasta el momento del santuario que es purificado. Entonces, él estudió Daniel capítulo 9, y en Daniel capítulo 9 nos indica el inicio, cuando arrancan los 2300. Así como en los 1260 tenemos cuando arrancan, cuando el tercer cuerno es eliminado, también los 2300 tienen un inicio. Daniel 9, el versículo 25. Y nuevamente viene el ángel Gabriel, versículo 21. Daniel estaba orando cuando esto ocurrió. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde. ¿Quién viene ahora? El ángel Gabriel, el que le había explicado en el capítulo anterior el asunto del carnero, del macho cabrío y del cuerno pequeño, pero no le había explicado los 2300. Ahora aparece y dice, versículo 22, me hizo entender y habló conmigo diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Ahora he venido a explicarte lo que no pudiste todavía entender. Y luego da la profecía de las 70 semanas, en la cual no tenemos tiempo ahorita de entrar. Pero nos da un inicio, un arranque. Es en el versículo 25. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. Aquí comienza a hablar de las 70 semanas, que son un fragmento, la parte inicial de los 2300. Porque los 2300, las 70 semanas, son 490 años, son cortados al inicio, justamente con el propósito de llevarnos a la reconstrucción del muro, a la venida del Mesías, a su crucifixión, a todos estos eventos como fundamento y base histórica del evento al donde llegan los 2300. Ahora, desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén, el libro de Esdras y Nehemías del Antiguo Testamento nos hablan de las órdenes para reconstruir Jerusalén, porque estaba en ruinas. Cuando Daniel recibió esta profecía, él estaba en Babilonia, ¿recuerdan? Porque Jerusalén había estado en ruinas, destrozado por el ejército de los babilónicos. Ellos eran ahora prisioneros en Babilonia. Ahí es donde recibió las visiones, es ahí donde recibió los sueños, es ahí donde recibió las buenas noticias. Jerusalén será reconstruido, el muro será reconstruido, ustedes volverán, el Mesías vendrá. Pero esas son las buenas noticias, luego habrá malas. El Mesías morirá, será matado, mas no por sí, porque morirá en la cruz del Calvario.
Y luego la ciudad será destruida una vez más por un príncipe que vendrá. Eso fue Roma en el año 70. Así que una montaña rusa de emociones para Daniel. Noticias buenas, noticias malas, acerca de lo que iba a ocurrir. Pero él obtuvo un inicio, un acontecimiento. Y ese acontecimiento del inicio es que iba a haber una orden para restaurar y edificar a Jerusalén. Él estaba muy feliz, estaba en Babilonia. Y él dijo, habrá una orden. Y esa orden la encontramos en Nehemías y en Esdras. Y saben que esa orden marca el inicio, no solo de las 70 semanas, sino de los 2300 años. ¿Por qué? Porque el ángel Gabriel le llegó a Daniel para explicarle los 2300, para explicarle eso, lo que no le había explicado en el capítulo anterior. Y comienza explicando los 2300, explicando los 70 que son la primera parte. Y los 2300 y la fecha del juicio investigador inicial, que su inicio se basa en toda la historia de Cristo. Por lo tanto, es firme, no se puede remover. Y entonces, ¿qué pasó? Vamos juntos a Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 10. Toma y come el libro, versículo 9. Versículo 10. Yo tomé el librito de la mano del ángel, el abierto, y lo comí. Era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hubo comido, amargó mi vientre. Y él me dijo, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. ¿Por qué? Porque hicieron una malinterpretación. Porque los mileritas, cuando descubrieron los 2300, que llegan a 1844, ellos pensaron, eso es lo dulce en su boca, es la venida de Jesús. Jesús va a volver. Hemos descubierto la fecha del retorno de Jesucristo en gloria y majestad. Y eso era el movimiento milerita. Y ellos felices se preparaban. Pensaban que cuando en Daniel 8:14 decía 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado, ellos pensaban que el santuario que tenía que purificarse era la tierra. Y pensaban que la purificación iba a ser con fuego y azufre. Y Dios iba a volver en esa fecha y que se iba a purificar todo. Y entonces Dios iba a recrear los cielos y la tierra. Eso es lo que pensaban. Y estaban tan felices, dulce como miel en la boca. Pero ¿qué pasó? Llegó el año 1844 y ¿vino Jesús o no vino? No vino. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ellos mismos se preguntaron, ¿qué pasó? ¿Acaso nos hemos equivocado? Pero la cuenta está clara. Desde la orden de la salida, 2300 años, nos llevan a 1844. Y eso está dentro del tiempo del fin, porque el tiempo del fin comienza en 1798 y los 2300 son para el tiempo del fin. Y por eso Daniel no las podía entender. Les pregunto, ¿cuántos años son entre 1798 y 1844? ¿Cuántos años pasaron entre el inicio del tiempo del fin y la conclusión de los 2300 tardes y mañanas y el santuario que es purificado? ¿Cuántos? A ver, calculen. Hoy ya están muy cansados. 1798 a 1844 años. ¿Cuántos años son? 46. Ahora miren conmigo en San Juan capítulo 2. Juan capítulo 2. A ver si lo encuentro el versículo. El versículo 20. Aquí está, Juan 2:20. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo, ¿y tú en 3 días lo levantarás? ¿Cuántos años se levantó el templo de
de Jerusalén, el del cual Jesús dijo, aquí no quedará piedra sobre piedra. ¿Cuántos años tardaron en construir? 46. Y ahora, qué impresionante, nuevamente tenemos 46 años desde el inicio del juicio investigador, desde el inicio del tiempo del fin, hasta el inicio del juicio investigador, 46 años, hasta el momento cuando el santuario es purificado. ¿De qué tiene que ser purificado el santuario? De los pecados. ¿De los pecados de quiénes? De nosotros. ¿Saben? Esto es muy impresionante porque Miller, lamentablemente, calculó bien, pero interpretó mal el evento. Porque Jesús en esta fecha de 1844 no iba a volver aquí a la tierra. Pero ¿saben qué, queridos hermanos y amigos? Jesús en 1844 sí vino. ¿Pero a dónde? A ver, léanlo conmigo, Daniel 7. Daniel 7. Recuerdan que en Daniel 7, versículos 9 y 10 vimos el inicio del juicio celestial, cuando son puestos los tronos, cuando se sienta el anciano de días, cuyo vestido es blanco como la nieve, versículo 9, el pelo de su cabeza como lana limpia. En el versículo 10, un río de fuego procedía a salir delante de él. Millares de millares le servían, millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. ¿Saben lo que dice 2 versículos más allá? En el versículo 13, lean conmigo el versículo 13. Miraba yo en la visión de la noche, he aquí, con las nubes del cielo, venía uno como un hijo del hombre. ¿Pero a dónde vino? Y vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Oh, así que Jesús sí vino en las nubes de los cielos en 1844, pero no aquí a la tierra, sino para iniciar el juicio celestial investigador. ¿No es esto impresionante? Todas estas profecías, todos estos grandes eventos de la humanidad, vio Daniel en las profecías. Entonces, ocurre de que desde 1798 vivimos en el tiempo del fin. Desde 1844 vivimos, cuando se cumplieron los 2300 años, en lo que es la purificación del santuario, que es el santuario celestial del cual habla la Biblia en Hebreos. Es el santuario celestial que en el juicio, durante el juicio, tiene que ser purificado de nuestros pecados, para que se decida sobre nuestro destino eterno, si vamos a ir con el Señor al cielo o si vamos a tener que ser destruidos. Eso es lo que está ahí pasando, y eso es lo que decía cuando Daniel le preguntó en el capítulo 12. Daniel 12, versículo 9. Anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. ¿Cuándo? ¿Dónde? En este juicio celestial que comienza después de 1798, para ser preciso, en 1844. Donde Dios abre los libros y revisa cada caso de cada ser humano para ver si puede ser limpiado, emblanquecido y purificado, o para ver si los impíos tendrán que proceder impíamente. Volvemos una vez más a Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 6 nos habla de este momento en la historia. Apocalipsis 6, versículo 9 al 11, es la descripción del quinto sello de los 7 sellos del Apocalipsis. Y dice el quinto sello: cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Aquí habla de hijos de Dios que murieron, que fueron perseguidos, que fueron aplastados, que fueron torturados y que murieron por causa de la fe y de la verdad en el verdadero Dios, creador de los cielos y de la tierra. ¿Y qué dice? Versículo 10. Clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas
y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra. La misma pregunta de Daniel 8, ¿hasta cuándo durará la visión del continuo y la prevaricación desoladora pisoteando? Y la respuesta fue, hasta 2300 tardes y mañanas. Hasta ahí. Y aquí lo mismo. ¿Hasta cuándo, Señor, no juzgas? Es decir, ¿cuándo comienza por fin el juicio? Para que se aclaren estas cosas, para que haya justicia y para que también los culpables reciban su castigo. Y dice, versículo 10, versículo 11, y se les dieron vestiduras blancas. ¿Saben cuándo, a partir de qué momento los muertos en Cristo recibieron sus vestiduras blancas? A partir del momento cuando el juicio celestial comenzó y Dios abrió los libros y Dios comenzó a investigar los casos y Dios dijo, oh, todos estos han sido destrozados durante los 1260 años de la Inquisición medieval. No han recibido justicia hasta el momento. Han sido matados injustamente, pero han muerto en la fe. Han muerto creyendo en el Dios creador de los cielos y de la tierra, en el verdadero. Han creído en Jesucristo, se han aferrado por fe a sus palabras, a sus promesas. Y entonces comienza el juicio, comienza a leerse los nombres y reciben ellos simbólicamente las vestiduras blancas. Porque al lado de su nombre va a ser escrito salvo. Salvo. Se arrepintió, confesó sus pecados, vivió por Cristo, murió por Cristo. Él puede vivir por siempre, por la eternidad en un mundo mejor. ¿Recuerdan los 4 pasos? Los abusos del cuerno pequeño, el juicio celestial, destrucción del juicio, destrucción del cuerno pequeño, y luego los santos recibirán el reino eterno de Dios. Todo en su orden. Falta todavía algunas cosas por cumplirse. Dice aquí, se les dieron vestiduras blancas. Eso es simbólico. Y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo. Ustedes ahora han sido justificados, han recibido su vestido blanco. Ustedes van a resucitar, pero van a tener que quedarse todavía en la tumba. Aún tienen que descansar un poquito más. ¿Hasta cuándo? Hasta que se completa el número de sus consiervos y sus hermanos, y que también habían de ser muertos como ellos. Todavía habrá mártires, todavía se va a completar el número de los hijos de Dios, que cruelmente va a morir por la fe en el Cordero de Dios, por los abusos de los poderes terrenales. Pero llegará el momento cuando se completa su número, y entonces se da la resurrección en el retorno de Jesucristo, amén. Y ellos ya van a resucitar porque el juicio ya pasó, porque ya han sido juzgados y su caso ha sido favorable, vida eterna, resurrección en un mundo mejor, amén. ¿No es hermoso esto? Y entonces esto es lo que dice en Apocalipsis 14. En Apocalipsis 14, en el versículo 7, cuando comenzó a haber un mensaje global que fue proclamado desde 1844 en adelante, históricamente, el llamado era: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Desde 1844 comenzaron a proclamar en todo el mundo ministros del Evangelio: el juicio ha llegado. Vivimos en el tiempo del fin. Solo falta que se termine de cumplir el juicio y luego Jesucristo va a volver. Y esto se proclamó y se está proclamando hasta el día de hoy en todo el mundo, de que el juicio de Dios ya llegó. Llegó en 1844. Desde entonces Dios está juzgando cada caso. Y mírenlo como dice aquí: y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra y el mar y las fuentes de las aguas. En otras palabras, un llamado global a toda la humanidad, a todas las naciones, tribus, lenguas y pueblos. Vivimos en el juicio. Prepárate para que estés tus cuentas arregladas con Dios. Prepárate para que estés en armonía con Dios,
porque Él va a volver y ahorita se está juzgando en el cielo quién va a ir y quién no va a ir. Es demasiado serio, ¿no es así? Y todo está en el contexto desde 1844, el llamado adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Adorad al Creador. Vuelvan al Creador que hizo el cielo, la tierra, el mar, las plantas, los animales, los seres humanos en 6 días. Y en el sábado descansó. Vuelvan al Creador. Vuelvan a sus mandamientos, vuelvan a su voluntad. Eso es el llamado desde 1844. Y saben que en ese mismo año, cuando proféticamente se anunció de que debe haber un mensaje global de adorar al Creador, ese mismo año el diablo contraatacó. ¿Saben cómo contraatacó? ¿Saben qué libro salió en 1844? Escrito por Charles Darwin. El desarrollo de las especies, el origen de las especies, evolución, ateísmo, no hay Dios, venimos de la evolución, venimos del mono. El mismo año que proféticamente Dios dice ahora el mensaje global de volver al Dios creador. El mismo año el contraataque del diablo a través de la teoría de la evolución. No hay Dios. Venimos de la casualidad, no tenemos sentido y razón en la vida, comamos y bebamos porque mañana nos moriremos, no hay sentido, no hay cielo, no hay infierno, no hay nada. Eso es lo que se nos enseña a través de la evolución. Venimos solo de una explosión hace miles de millones de años. No, la Biblia es un cuento de hadas, es una historia nomás. Eso es lo que nos están enseñando en los colegios, en las universidades. Tú vas a todo lado, todos evolución, evolución. Tú vas al ver documentales en National Geographic, en cualquier lado, todos evolución, evolución. Y todos somos indoctrinados de que somos fruto de la casualidad. No hay Dios. Si no hay Dios, no hay Biblia, no hay profecía, no hay Jesús, no hay tiempos proféticos, no hay tiempo del fin, no hay juicio investigador, no hay a quien rendir cuentas por los libros que van a ser abiertas, no hay resurrección, no hay nada. El mismo año, el diablo lanzó esta su teoría a nivel global y ha tenido mucho éxito. Y dice el versículo 12 y 13 de Apocalipsis 14, pero aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Porque a pesar de todo el problema global, hay un remanente que guarda los mandamientos de Dios, que tiene la fe de Jesús, que cree en estas cosas. Y esas cosas tenemos fundamento para creer en ellas. Las profecías que se han cumplido, todos los tiempos proféticos que se han cumplido. Y entonces dice aquí también, oí una voz que desde el cielo me decía, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. Bienaventurados de aquí en adelante, de 1844 en adelante, los que mueren en el Señor. Porque ellos tenían la bendición de haber conocido y haber recibido un mensaje especial. Un mensaje de purificación, de que Cristo viene pronto, de que Él va a arreglar todos los casos. Y quiero terminar diciendo lo siguiente, en Daniel 12. Daniel 12, versículos 8 en adelante. Yo oí, mas no entendí. Señor, ¿cuál será el fin de todas esas cosas? Anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Nosotros ya vivimos en el tiempo del fin, por lo tanto lo podemos entender todo esto. Por eso lo podemos estudiar, entender lo que él no podía entender. Pero muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. De eso se trata. ¿Saben, queridos hermanos y amigos? Mucho más importante que la comprensión. Cuando comenzó el tiempo del fin, cuando comenzó el juicio investigador, cuando se cumplen los tiempos proféticos, todo eso es importante, genial, hay que saber. Pero mucho más importante que saber eso
es saber lo que eso significa para nosotros, para ti, para mí. Porque eso significa para ti, para mí, que ahora es el tiempo donde debemos ser limpiados y emblanquecidos y purificados. Porque si no lo hacemos, y este tiempo pasa, y cuando Cristo vuelve y nosotros no hemos arreglado nuestras cuentas con Dios, seremos de aquellos que dice aquí, los impíos procederán impíamente. Ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos sí comprenderán. Y entonces, todo está en juego. Así que mucho más importante que saber, sí, vivimos en el tiempo del fin, genial, Cristo viene pronto, vivimos en el tiempo del juicio, genial. Mucho más importante que ese conocimiento es saber qué impacto tiene para mi vida, para tu vida, para prepararnos. Entonces, Daniel lo entendió finalmente, por lo menos parcialmente, lo que todo esto implicaba, lo que significaba. Y cuando aquí decía, pero tú irás hasta el fin. ¿Hasta el fin de qué? Hasta el fin de estos 1335 días. Simbólicamente, hasta 1844. Reposarás. Y aquí hay una traducción muy mala, donde dice, y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. Parece como si hablase de la resurrección en la venida de Cristo, donde Él recibiría la heredad de la vida eterna. Pero el versículo 13 es igual de mal traducido como el versículo 11. Y el versículo 13 en realidad significa, tú irás hasta el fin de los días. ¿De cuáles? De los que acaban de mencionar, los 1335, que nos llevan a 1844. Igual como los 2300. ¿Y qué dice? En vez que te diga aquí, te levantarás para recibir tu heredad, en el original, en el texto, dice, tú estarás parado firmemente en tu lugar. Eso es lo que dice. Y hay hartas citas también del espíritu de profecía que confirman esto, que ahora no hay tiempo de leerlas, donde se confirmó. Lo que dice aquí es que Daniel en 1798 y en 1844 tú estarás con tu libro de Daniel cuando se abra el libro y se quiten los sellos y se cumplan esas profecías de 1798, de 1844, tú estarás firmemente en tu posición, en tu lugar, porque todo lo que se te ha inspirado, todo lo que tú has recibido en visiones y en sueños, se cumplirá al pie de la letra, y habrá gente en aquel entonces que entenderá, que estudiará, que se dará cuenta y conocerá los designios de la palabra de Dios. Y todos ellos verán que la profecía del libro de Daniel es firme y es fija y no se puede mover y se ha cumplido, y Daniel estará firme en su lugar. Con esas palabras, queridos hermanos, amigos, terminemos este tema. Ha durado un poquito más de lo esperado y no pude leerles las citas que les he traído, pero tendremos otra oportunidad para seguir estudiando. Que Dios les bendiga con este conocimiento. Cristo viene pronto. Vivimos en el tiempo del fin, en pleno juicio celestial e investigador para definir los casos de cada uno. Lo que falta es que concluya el juicio y que Cristo vuelva y que luego se dé la resurrección. Y entonces cumplan las promesas de Daniel 7 de que los santos del Altísimo heredarán el reino, heredarán y vivirán por siempre felices en un mundo mejor donde reina la justicia. Amén. Amén.